Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de historia. En sesiones anteriores, desde hace una semana, hemos estado estudiando lo que es el origen del ser humano, cómo fueron pasando de ser nómadas a sedentarios, entre otras características importantes de este tema. Como ustedes recordarán, tenemos ancestros que fueron los homínidos, de los cuales habían dos tipos. Por un lado teníamos los que se llamaban Australopithecus y de segundo estaban los Homos. Recordamos que para cada uno, tanto como para los Australopithecus y los Homos, también existía una pequeña clasificación. Dentro de todo esto, recordamos que dentro de la clasificación de los Homos, aún existe una, que es la que pudo sobrevivir a todo esto y que es la que conocemos actualmente, como son los Homo sapiens sapiens. Con todo esto vamos a platicar, explicar un poquito un tema que es muy interesante, ya que nos vamos a enfocar un poquito en una especie que habitó en esos tiempos y que era la fuente principal para estos seres que habitaban, los primeros ancestros. Y estamos hablando de los mamuts. Sabemos que un mamut es muy similar a un elefante, pero tienen ciertas características que los diferencian de uno y de otro. Esta especie migró de África hace aproximadamente 3.5 millones de años. Fue entonces por este motivo que lograron llegar hasta el continente donde habitamos, que es América. México no es la excepción, ya que igual en México se han encontrado restos fósiles de esta especie. Bien, como les iba diciendo, pues ya pueden ver aquí que migró de África hace 3.5 millones de años, es como llegaron a América, entre otros continentes, eso ya lo acabo de mencionar. Lo principal que hicieron fue buscar estos tipos, estas zonas naturales, las estepas, las sabanas y los bosques. Su pelaje, que era de aproximadamente 90 centímetros de largo. Este pelaje era adecuado para ellos, para los climas fríos. Los colmillos eran enormes, eran su principal defensa, así como los utilizaban para buscar alimentos que se encontraban en el hielo. Dice pantano para atraparlos. Lo que hacían los cazadores en esta época era conducirlos a esto, a los pantanos. Una vez ahí, el mamut se veía acorralado, estaba atrapado, no podía salir de ahí. Y lo que hacían era aventar lanzas, flechas y todas esas herramientas de caza que fabricaban en estas épocas. Para poder concluir, vamos a mencionar un dato interesante. Cabe mencionar que de aquí, de este dato interesante, va a salir su actividad. Esto va a ser el descubrimiento de Lucy. Todos van a preguntarse, ¿quién es Lucy? Entonces vamos a explicarlo. Entonces, Lucy fue el primer fósil homínido más antiguo. Esto fue en 1974, exactamente el 24 de noviembre. Decían, y fíjense que para este año de 1974, el fósil de Lucy tenía de 3.2 a 3.5 millones de años. Es decir, estaba entre estas cantidades. Esa era la antigüedad que consideraban de esta especie. Dato importante también, pertenecía a los Australopithecus. Como les mencioné al principio, también había una clasificación de esta especie y ella pertenecía a los Afarensis. Fue considerada por un tiempo abuela de la humanidad. ¿Por qué? Porque hasta esa época no habían encontrado un fósil tan antiguo como el de ella, perteneciente a un homínido. Decían que tenía aproximadamente 20 años y tenía un peso aproximado de 27 kilos y hay más cositas por ahí. Y esa va a ser su actividad. Ustedes van a tener que investigar más a fondo el descubrimiento de Lucy. Entonces, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Les dejo el material con la explicación y recuerden que si tienen dudas de qué es lo que tienen que hacer y cómo lo van a hacer, me lo pueden comentar. Cuídense, nos vemos la siguiente clase.